Hola, mi querida comunidad de Silvia, Salud Inteligente, Shabbat Shalom. Aquí estamos de nuevo, viernes a la tarde en Israel, Galilea, y vamos a estudiar la porción de la Torá, que es el Antiguo Testamento, que corresponde a este Shabbat. Porque en Israel y en todas las sinagogas se estudia cada Shabbat, cada sábado, la porción correspondiente del Antiguo Testamento. Y yo quiero decirles que ya casi un año que estamos haciendo esta serie de videos todos los fines de semana en Shabbat, y yo ya cada vez que llega esa porción y la estudio me emociona tanto porque me doy cuenta que es como que estuviera recibiendo un mensaje de Dios sobre hoy, y no es como si lo estuviera recibiendo, ¿ok? Lo que quiero explicar es que lo que explica la Kabbalah es que cuando Adán hizo el error de perder el paraíso y cayó al mundo que ya no era el paraíso, se sintió tan mal porque se dio cuenta de lo que había perdido que entró en una gran depresión. Y entonces Dios decidió ayudarlo, darle como si fuera un salvavidas para que pueda sobrevivir en este mundo donde vivimos. Y ese salvavidas fue la sabiduría de la Kabbalah. ¿Y a qué me refiero yo? Que tenemos la Torá, ¿no es cierto? El libro que está escrito en texto, que las leyes de la Torá las escribió Moisés. O sea, luego de recibir las tablas de la ley y las leyes de Dios en el monte de Sinai. Y, o sea que el libro viene mucho más tarde que lo que le pasó a Adán, ¿no es cierto? El tema es que Adán lo que recibe es la sabiduría de la Kabbalah. ¿Y qué es la sabiduría de la Kabbalah? Si nosotros tenemos este libro, que es un texto, que es la Torá, es un texto codificado. Fantástico. Ahora, ¿qué hace la Kabbalah? Lo decodifica, es como la llave que saca toda la sabiduría que Dios entregó escrita, porque si leemos los libros, las historias que aparecen en la Torá, como por ejemplo la salida de Egipto, de la esclavitud, o cualquier historia, porque son todos capítulos de como si fuera una historia específica de ciertos personajes, no es solo lo que está escrito ahí. O sea, hay que saber decodificar de entre líneas, de acuerdo a las letras hebreas, a qué palabra hebrea, a miles de dimensiones que hay, que ahí empieza a salir la sabiduría de la Kabbalah. Y yo me doy cuenta que este libro, este manual, fue escrito para estos días. Eso es lo que yo siento. Porque si hoy hablamos todos de que 20 y algo mil años estamos siendo esclavizados, digamos, por quién sabe qué entes, ¿no es cierto? Y que ahora nos estamos dando cuenta de eso. Este libro fue escrito para el momento en que nosotros nos empezamos a dar cuenta y a liberarnos. Por eso es que desde hace más o menos un año, cuando yo empecé, yo no sabía que esto me iba a repercutir tanto y que cada semana, cada Shabbat íbamos a recibir un mensaje tan fuerte y tan relevante a lo que nos pasa hoy para darnos herramientas. Y es igual que lo que le ocurrió a Adán. Le dieron una herramienta para que él pueda sobrevivir este lugar que no es el paraíso, de donde él lo perdió. Pero por el otro lado, nosotros podemos transformarlo en paraíso. Esa es la noticia maravillosa que tenemos que entender hoy, que está en nuestras manos. Ahora que empezamos a entender y a darnos cuenta de tantas cosas, nos damos cuenta de qué somos primero, que tenemos la esencia divina adentro y con eso la capacidad de mejorar este mundo, de crear una nueva humanidad. Entonces vamos a ir a la parashá de esta semana, que son dos. Ya como les conté, en ciertos casos hay dos, porque para que entre todo en el calendario hebreo, que varía en su largo del año hebreo. Entonces a veces van a haber dos y a veces una cada Shabbat. Y
en este Shabbat tenemos 2 parashot, y estamos hablando del libro Vaikra, que se dice Levítico en español, y hablamos de Tazria y Metzorah. Y ahora les voy a decir en español, no se asusten. O sea, en español estamos hablando de Levítico número 12, 13 y en adelante. ¿Y qué quiere decir Tazria y Metzorah? Tazria quiere decir siembra y Metzorah quiere decir leproso. Y les voy a hablar, más que nada voy a poner foco en Metzorah, que es leproso. ¿Por qué? Porque a mí me emociona también mucho esta parashá de este sábado, de este Shabbat, porque se conecta íntimamente con 3 videos muy famosos que yo hice durante estos últimos 2 años, que tuvieron muchísimas vistas. Uno es el video que habla del rezo de Moisés, el rezo mágico para curar. El que no lo vio, que les voy a poner al final del video el enlace. El otro es la palabra mágica hebrea que tú estás usando todo el tiempo sin ni siquiera saber que es hebrea y saber qué quiere decir, que ya tiene más de 1 millón de vistas. Y el otro es el significado místico de la palabra cáncer en hebreo. Esos 3 videos, o sea, el de la palabra mágica hebrea tiene más de 1 millón y los otros 2 más o menos medio millón cada uno. El que no los vio, por favor, véanlos, porque hay tanta sabiduría ahí que no es mía, yo solo comparto. O sea, son sabidurías de la Kabbalah, de la Biblia, del idioma hebreo. Entonces, les voy a poner también abajo en la descripción del video los enlaces para ver estos 3 videos míos. Porque, ¿qué quiere decir Metzorah, que es leproso? Estamos hablando aquí de uno de los pecados más grandes y más severos que hay para el judaísmo, que es la mala lengua, es decir, hablar mal de alguien. Y vamos a encontrar varios lugares en el hebreo, en la Biblia, en la simbología, en los personajes, que nos dan ya la pista. Por ejemplo, ¿qué le pasó al pueblo hebreo? Nosotros estamos ahora en Levítico, que es luego de que salen de la esclavitud de Egipto y están caminando por el desierto buscando llegar a la tierra prometida. Y ahí es donde ya empiezan a aprender, de acuerdo a las instrucciones de Dios, cómo hacer el tabernáculo. En las últimas porciones hablamos de todo el tema de los sacrificios, de las leyes, hablamos de todo eso. El que no los vio, que los vea, así sabe de qué estamos hablando. Y ahora estamos hablando de 2 porciones que el tema principal es salud y enfermedad. Miren qué interesante, ¿no es cierto? Y primero vamos a buscar estos 2 códigos que hay ya en el momento en que estaban en Egipto. En Egipto, ¿quién simboliza la esclavitud? Digamos, la fuerza del mal, el esclavizador. El faraón, ¿no es cierto? ¿Y qué ocurre? ¿Cómo se llama el evento en que salen los hebreos de Egipto? Eso pasa en Pesaj, en la Pascua hebrea. O sea, esa es la semana primera en que ellos salen, es la Pascua hebrea. Ahora, ¿cómo se dice faraón en hebreo? Se dice Par'o. Y yo les pongo aquí cómo se escribe. Ahora, ¿qué ocurre si yo analizo la palabra Par'o y le divido? Porque eso es lo que se hace, eso es lo que hace la Kabbalah también, dividir, ver qué letras componen y qué pasa si yo divido, qué aparece, qué frase. ¿Y qué frase aparece? Si yo agarro la palabra faraón, la divido en 2. Aparece perra. ¿Qué es perra? Mala boca. O sea que la esclavitud viene por aquí.
O sea, de tu boca sale un poder enorme que es de construir el bien o generar el mal. Entonces, esa gran esclavitud del pueblo hebreo, al parecer, era por haber perdido la pureza en su palabra. Y ahí recordemos también en el Nuevo Testamento que la palabra fue Dios, con la palabra, con el verbo Dios creó, ni que hablar del Génesis, Bereshit bara Elohim vayomar Adonai, y dijo Dios, haya luz. Cada vez que decía, ocurría. Y ahí yo les digo, vayan a mi video, la palabra mágica hebrea que ustedes están usando en español sin saber que viene del hebreo. Y eso es lo que te explica lo que es la palabra. Porque lo que yo cuento en ese video es que hace muchos años, miles de años, cuando la sociedad, cuando las tribus eran mucho más espirituales, ya se entendía que si uno miente, uno pierde el poder de la palabra, porque uno está desconectando la correlación entre su palabra y la realidad. Porque si yo, por ejemplo, digo siempre la verdad, entonces hay una correlación entre lo que me sale de la boca y la realidad. Entonces, si yo, de un lado, describo la realidad con verdad, que eso es Lo ta'id ba'ed sheker, que eso es uno de los mandamientos que dice no atestiguarás falso testimonio, porque dar falso testimonio es contar algo no como ocurrió, ¿no es cierto? Eso es desconectar la correlación entre mi palabra y la realidad. Entonces, si yo nunca miento, entonces cada vez que yo diga algo, yo digo, tengo, no sé, tengo abundancia de cosas buenas. Inmediatamente en el mundo tiene que generarse eso, porque existe una correlación, porque siempre fue así, yo siempre dije la verdad. Entonces, cuando yo digo una sentencia en presente, eso tiene que ocurrir. Así, eso es muy simple. Entonces, lo que al parecer pasó con el pueblo hebreo es que perdió o ensució demasiado su boca. Por eso Faraón es boca mala. Esa es la palabra. Y la palabra Pascua, Pesaj, en hebreo, que también se analiza de otras maneras, pero si hago lo mismo con ella, igual, la divido en dos, me parece Pesaj, que quiere decir boca limpia. Ni más ni menos. O sea, ¿qué les parece? O sea, la salida de la esclavitud es boca limpia. Pesaj. O sea, esto es fantástico, es maravilloso. O sea, y por otro lado, da un poquito de miedo, ¿no? Porque uno se da cuenta del poder que tiene su palabra. Entonces tenemos que saber que tenemos que tomar responsabilidad de nuestra palabra y primero dejar de pensar que todo pasa por mala suerte o casualidad, porque no es así. Y ahora, ¿de qué habla esta porción Metzorá, que es leproso? Y ahí vamos a analizar la palabra Metzorá, que es leproso. ¿Qué dice la Kabbalah? ¿De dónde viene la palabra Metzorá? De dos palabras, una es motzi y el otro es ra. Lo mismo que dijimos con el faraón, ra es malo. Y motzi es saca, o sea que metzorá o leproso quiere decir saca mal, o sea, mal hablado, alguien que dice cosas feas. De nuevo, estar hablando mal de otro. Y ahora, ¿qué es lo que nos muestra esta porción de la Torá tan emocionante, tan interesante, tan cautivante? Es que la Torá en el capítulo, les digo exactamente, se los digo en español, en Levítico 13, ¿ok? Empieza Dios a explicarle a Moisés primero cómo identificar los tipos de lepra. Lo pueden leer ustedes en español, o sea, les leo solamente el principio para que empiecen a entender. Dice: y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviere en la piel de su carne hinchazón o postilla o mancha blanca, y hubiere en la piel de su carne como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote, a uno de los sacerdotes o a uno de los sacerdotes sus hijos.
Y el sacerdote mirará la llaga en la piel de la carne, si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y, por supuesto, que sigue describiendo. Es como que da la diagnosis, ¿no es cierto? Y ahora fíjense qué interesante, que Dios le dice a Moisés cómo dar la diagnosis de esta enfermedad y luego que hay que traerlo al sumo sacerdote. O sea, no al médico, al sumo sacerdote. Interesante, ¿no? ¿Y qué ocurre luego? Luego están las instrucciones de cómo se cura. Muy simple. O sea, que vos tenías síntomas de lepra, vas al sacerdote. Él te mira, el sumo sacerdote del templo, una persona con poderes divinos que hacía cosas que se veían los fuegos de Dios, las nubes de Dios. O sea, una persona que era algo impresionante. Y vos ibas, le mostrabas y él te decía, ok, y te decía, toma, hace esto, ya está, te daba la receta. Y le decía, ya está, eso te cura. O sea, ahí no había pregunta o no había lugar a duda de que te ibas a curar si hacías lo que tenías que hacer. ¿Y qué era lo que tenías que hacer? Entre otras cosas, tenías que alejarte de la tribu por 40 días y estar solo. Y léanlo, lo tienen todo explicado lo que hay que hacer. ¿Y qué dice la Kabbalah? Que estaba clarísimo que eso era por tema de hablar mal o estar en algún tipo de crisis o conflicto social con la gente que uno tenía, con la familia, con la tribu, con lo que sea. Y yo ahora quiero tocar un tema interesante, porque ¿quién es el sumo sacerdote hoy? Cuando vos tenés alguna situación que te sentís mal o tenés algún síntoma de algo, ¿quién es el sumo sacerdote? A ver, ¿me lo ponen abajo? Sí, el médico, ¿no es cierto? Es el sumo sacerdote. Y en muchísimos casos, yo diría que en la mayoría, se le tiene como una fe, se lo admira como si lo supiera todo, como que lo que diga él es palabra divina, ¿no es cierto? Como que esa es la imagen que nos han pintado. Y ahí yo, de nuevo, vuelvo a mi historia personal, que hace 2 años y medio, a mí me diagnosticaron con la enfermedad que empieza con la letra C, que no voy a decir el nombre porque ya no me interesa seguir poniendo fuerza en esta idea, para nada. Pero ¿qué pasa cuando a una persona le diagnostican la enfermedad con la letra C? Es como que te ponen un sello de que te vas a morir. O sea, te dicen que es algo terminal, o sea, eso es la definición de esa enfermedad, es que es mortal, ¿no es cierto? Entonces ustedes vean acá, vamos a hacer una comparación con las dos situaciones. En una situación, una persona viene con una enfermedad terrible, que es la lepra, viene al sumo sacerdote y le dice, sí, te vas a curar, toma. O sea, no hay duda que se va a curar. O sea, con solo eso ya te curabas. O sea, con la sola seguridad que te daba el sumo sacerdote, te daba una tranquilidad, porque vos sabías que lo que él decía era santo. Y si él lo dice, va a pasar así. Entonces la persona se iba, hacía lo que tenía que hacer y se curaba. Ahora, ¿qué pasa cuando hoy en día a una persona le dicen, tenés esto que su definición es que es algo mortal? También tiene su influencia en la persona. Y eso es uno de los grandes problemas con ese tipo de enfermedad, porque yo, mi opinión personal, subjetiva, también por mi experiencia, yo todavía estoy aquí y no tengo duda que voy a estar todavía mucho más tiempo y que si no estoy no va a ser por eso. Eso es lo que yo les digo desde el fondo de mi corazón. Y eso luego de haberle dicho muchas gracias a quien me dio esa noticia, haberlo saludado y no volver más a tocar ese tema en mi vida. O sea, tocarlo en 100%, 24 horas, 7 días a la semana, conmigo, con mi trabajo, con mi investigación, con mi nutrición, con todo lo que yo hice y hago, sí, claro, pero no yendo al, digamos, entre comillas, sumo sacerdote, que no es ni soñando ningún sumo sacerdote. Entonces, miren qué mensaje tan potente. Primero, tú
eres responsable de tu enfermedad. Eso también es lo que nos dice esta porción de la Torá. Si nos dice que es por haber hablado mal. Ahora, vamos a tocar el tercer video. Ya hablamos. No, disculpen, vamos a hablar del segundo video. No, del tercero. El primero del que hablé fue el de el rezo bíblico de Moisés, ¿no es cierto? El segundo fue la palabra mágica hebrea. Y el tercero es el significado de la palabra cáncer en hebreo, de acuerdo a la Kabbalah. Yo expliqué en ese video, que yo les recomiendo que lo vean, porque ahí les explico más profundamente, que si nosotros agarramos la palabra cáncer, que dice sartán, y la dividimos, tal como de nuevo hemos hecho con Faraón y con Pascua, con Paró y Pesaj, y hacemos la división, nos va a aparecer sartán, y se puede, o sea, cuando uno analiza en la Kabbalah se le puede agregar los puntitos de las vocales, que eso nunca aparece. Cuando yo analizo la palabra sartán dividida en dos, me parece sertiná, que quiere decir deja de lado tu rencor. ¿Qué les parece eso? Increíble, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos dice aquí este libro, este manual que Dios dio con su inmenso, infinito amor y misericordia hacia el ser humano, que nos dio esto como manual, como claves para sobrevivir este mundo, que no es nada fácil este mundo. Todo eso se esconde dentro de este libro en hebreo. O sea, primero entender lo que quiere decir lepra, que quiere decir alguien que habla mal del otro. Segundo, la palabra cáncer quiere decir deja tu rencor. ¿Y qué es lo que nos decía, cómo nos enseñaba el sumo sacerdote? Parte del tratamiento de la lepra era no solo alejarte y estar contigo mismo 40 días y hacer varias cosas que te decía que hacer, era también hablar de lo que pasó con la gente con la que tuviste ese problema, que fue tu familia, tus vecinos, tus amigos. Entonces, miren qué interesante que yo, por ejemplo, en mi vida, yo hago vipassana, meditación vipassana, que es retiros de silencio por una semana, por lo que sea. O sea, hay algunos que hacen 40 días también. Entonces, miren qué interesante que el tratamiento era irse 40 días, estar solo. Entonces, eso ya era estar en silencio, en soledad, tener tiempo para reflexionar, meditar. Luego, hacer varias cosas que te indica el libro. Y luego hablar con quien tenés que hablar. Y eso también me recuerda, por ejemplo, en el cristianismo, catolicismo, no sé, está el tema de la confesión, ¿no es cierto? Para los tiempos modernos tenemos las terapias que vamos a hablar de lo que nos pasó, sacar de adentro toda esa emoción, tratarlo, ¿no es cierto? Elaborarlo. Así que fíjense qué cosa tan maravillosa, que la cura era tan a nivel psicológico, emocional, ni más ni menos, y también ético, porque había que aprender que no hay que hablar mal. Y ahí vamos a hablar de el tercer video de que yo hice sobre el rezo de Moisés, mágico para curarlo todo, que eso va a venir en una de las siguientes porciones, donde era lo mismo, que fue Miriam, su hermana, que habló mal de la esposa de Moisés, y ahí le viene la lepra. Eso viene dentro de unas otras porciones. Pero ese video también, importantísimo que lo vean, porque ahí está todo explicado, y ahí está todo conectado, porque después de tener esta para allá, esta porción que nos habla específicamente de la lepra, después vemos que eso ocurre cuando la hermana de Moisés, Miriam, habla mal de la esposa de Moisés. Inmediatamente lepra. Así que interesante, ¿no? Así que a mí esta porción me pareció especialmente fascinante para mí. Y lo último que les quiero contar, que también se conecta íntimamente, ahí vemos que acá no puede haber casualidades. Este mes hebreo, del calendario hebreo, se llama Iyar, que se escribe Aleph, Yud Yud, Reish, Iyar. ¿Y qué viene a ser este nombre? O sea, hay varias explicaciones, como siempre, en todas las
los nombres antiguos, todo lo que viene de todo tipo de textos sagrados, que siempre hay muchas perspectivas, pero una de ellas explica que es, como se dice en español, cuando uno junta y corta dos palabras, acrónimo me parece que se dice, si me pueden ustedes escribir abajo, porque yo después de más de 30 años hablando hebreo, a veces me olvido las palabras en español. Pero lo que dice, lo que significa el nombre Eyar este mes, es la conjunción o la simplificación de la frase Ani Hashem Rofeja. ¿Qué quiere decir Ani Hashem Rofeja? Porque tenemos la Aleph y la Reish. Ani Rofeja. Yo soy tu Dios, tu curador. Eso es lo que dice, eso es el significado del nombre de este mes, donde ocurre esta porción. O sea que Rofé es la palabra que se usa para médico, pero es curador más que médico. O sea que el nombre de este mes Eyar es Ani Hashem Rofeja. Yo soy el nombre, yo soy Dios, tu curador. Entonces, ¿qué es lo que nos implica esto? También lo explica la Kabbalah y lo explican muchos rabinos de todas las épocas. Que no es que Dios te va a curar a ti, que tú te enfermas y Él viene, como cuando uno va al médico y uno es pasivo y uno lo único que hace es recibir un remedio. No, todo lo contrario. ¿Qué quiere decir que Dios es tu curador o tu curación? Que tú te vas a curar de toda enfermedad cuando dediques tu vida a Dios. Nada más. O sea que cuando empieces a dedicar tu vida a estudiar el lado espiritual de ti, a desarrollarte espiritualmente, a elevarte en tus actos, en tus pensamientos, en tu boca, en la pureza de tu palabra, ahí no te vas a enfermar más. Y yo aprovecho esta oportunidad para hablar de nosotros de hoy, lo que nos está pasando. Y dejemos de lado a todos los que nosotros llamamos oscuros, que ellos hacen todo mal, todos los malos. Dejémoslos, porque ahí está la trampa. Nosotros no tenemos que ahora estar ocupados en hablar mal de ellos. También eso, mi querida comunidad, miren qué trampa, ¿no?, que nos han hecho, de que nos hacen caer en la mala lengua hacia ellos. No hace falta más hablar de ellos, ya está, ya entendimos todo. Ahora tenemos que concentrarnos en nuestra pureza, en nuestro ser, en qué energía está dentro mío. Porque si yo estoy todo el día viendo cosas en grupos de WhatsApp, Telegram, en Facebook, YouTube, cosas que me están diciendo todos los horrores, y yo reacciono con odio, con miedo, con enojo, con juicio, juzgando, y encima hablando mal, después voy y le hablo con amigos y saco todo eso, motzi ra, saco ese mal, eso es motzi ra, es lepra, metzorá, saco. Entonces yo estoy cayendo otra vez, yo estoy haciendo todo lo que no tengo que hacer si yo quiero estar sana, porque sano no es sano físico, es todo mi ente espiritual, energético, todo. Así que miren qué interesante, ¿no? Que para este momento yo creo que ya hemos pasado la etapa de estar señalando, porque sí, todos nosotros hemos estado señalando, tratando de despertar a la gente de nuestro entorno, y ya pasó un año, o sea que el que no se despertó, no sé si se va a despertar. Entonces ahora yo creo personalmente que es la etapa de concentrarnos en nuestra pureza, de empezar a limpiarnos de toda esa energía tan negativa, tan negra, tan oscura, que también nosotros hemos ingerido para poder entender y para poder compartir y despertar. Hemos hecho un gran sacrificio, tú y yo, por los demás, para poder decirles, miren lo que está pasando. Pero bueno, yo creo que llegamos a la etapa de empezar a limpiarnos. Y con esto, bueno, les dejo mucho para estudiar. Les recomiendo que lean estas dos porciones,
que vean los videos míos porque ahí tienen todo, se les va a juntar. Todo lo que yo hablé hoy se les va a juntar con esos 3 videos. Y por último, ya les conté que está abierta ya la comunidad de Silvia, el sitio mío personal, privado para ustedes, para la comunidad, donde ya hay videos de los que he tenido que sacar de las redes porque ya saben que hoy no se puede decir lo que uno quiere y los tienen ahí. Voy a seguir subiendo videos nuevos que van a estar ahí, donde yo hablo hoy de las cosas que no puedo hablar aquí. Y lo más importante, transmisiones en vivo. La primera transmisión de celebración de la apertura es no este sábado, el sábado que viene. Van a tener, si van a mi sitio, ven el calendario de día, hora, todo. Después que otras personas he invitado, ya una vez a la semana va a haber una transmisión en vivo con invitados conmigo, hablando de las cosas importantes que hay que hablar hoy, respondiendo a tantas cosas que ustedes me preguntan aquí en los comentarios y yo no respondo porque no puedo responder. Ustedes tienen que entender que no se puede más hablar de lo que uno quiere hablar en estos medios. Entonces, para eso yo he hecho este gran proyecto, he invertido meses, tengo ya gente, un equipo de trabajo trabajando para mantenerlo, porque yo siento que hoy, tal como dije hace unos minutitos, la etapa del estar recibiendo o juntando cabos, ya la hemos pasado, ya entendemos. Los que estamos despiertos, ya entendemos lo que está pasando. Ahora estamos en la etapa que tenemos que ser proactivos, productivos y tenemos que ser positivos. ¿Y qué quiere decir eso? Tenemos que ayudarnos. Ya se acabó el llorar. Ya terminamos, dejemos de temer y llorar. Eso se acabó. Ahora hay que hacer. Y por eso yo hice esta plataforma, porque quiero que podamos estar en contacto directo. Que si yo tengo que contarles algo importante, y hay un montón de cosas importantes que yo les tengo que contar ya, inmediatamente, lo voy a hacer sin miedo, porque voy a tener dónde hacerlo. Y ustedes me van a contar a mí, porque van a tener ahí un chat en vivo que me van a poder escribir, me van a poder mandar emails con cosas importantes. Dentro de unos días ya está el foro abierto, es el foro donde ustedes se van a escribir, se van a conocer entre ustedes, porque hoy tenemos que darnos nosotros, las plataformas, la oportunidad de comunicarnos, porque ya sabemos que los medios oficiales es todo mentira, todo manipulado. Entonces tenemos que nosotros generar los medios por nosotros mismos, y eso es lo que yo he hecho. Entonces yo les digo, únanse, tiene un mínimo costo de membresía mensual, y disculpen, yo sé que algunos se van a sorprender, pero esto cuesta mucho dinero mantenerlo, o sea que ese mínimo costo sería tu donación para ayudar a que esto funcione. Así que ojalá que esto sea posible para cuanta más gente posible. Y lo último, no me voy a ir de YouTube, o sea, hay gente que se ha preocupado y me ha escrito que, ay, no vas a estar más. No se preocupen, ¿cómo me voy a ir? Yo estoy con ustedes, estoy y sigo y seguimos. Mientras yo pueda estar, voy a estar, no se preocupen. Pero les recomiendo que el que puede se una, porque yo quiero poder hablar con ustedes, quiero tener una forma de comunicación directa y sin que nadie se nos meta en el medio. Esa es la idea. Así que mi querida comunidad, por último, ya vieron qué maravillas se encuentran cuando uno sabe hebreo, qué se puede aprender, qué se puede analizar, cómo vamos decodificando este libro que Dios dio para estos días. Hoy más que nunca yo estoy convencida de que este libro se nos dio para estos días, para que nosotros tengamos algo que nos va dando información relevante para que nosotros podamos pasar esto y estemos aquí para ser la nueva humanidad. Humanidad de bondad, de amor, de armonía, de amaste a tu prójimo como a ti mismo, que eso es la esencia de todo. Entonces, yo, de nuevo, como siempre, les recomiendo aprender el hebreo, porque es para este momento, sin duda. Y ya les conté que pueden buscar en YouTube, pueden buscar en todos lados, hay mucho que se puede aprender gratis,
Pero el que quiere realmente estudiar hebreo, que es un idioma antiguo, con letras diferentes, que hay que aprender específicamente el bíblico, yo les recomiendo hacerlo con los profesionales. Y yo trabajé en la mejor academia de Israel, que enseña todos los idiomas bíblicos: hebreo antiguo, arameo, para leer parte de la Biblia y el Zohar, el libro de la Kabbalah, para estudiar el griego, para leer el Nuevo Testamento, porque también hay errores de traducción en el Nuevo Testamento. Entonces esta academia que está en Israel es la experta en idiomas antiguos bíblicos. Entonces, si ustedes quieren aprender con ellos, con profesores de habla hispana, en cursos en vivo, cursos grabados, hay muchas opciones. Les pongo abajo un enlace, ustedes ponen sus datos de contacto para que ellos los puedan llamar y decirles: estos son los cursos que tenemos, empieza esta fecha, este es el costo, etcétera, etcétera. Y ustedes eligen si quieren, si no quieren, todo bárbaro. Entonces, mi querida comunidad, qué lindo estar aquí con ustedes cada viernes, me hace muy feliz y me hace muy feliz tenerlos en mi canal y en mi comunidad. Así que seguimos adelante y los dejo con mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es abundancia de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.